Buenos días una vez más. Pachi, buenos días por la oportunidad que nos da. Es un privilegio, es un gozo de estar frente a esta congregación que hace 41 años muy lindamente Manuelito Espinosa pudo imitar en la manera como mi manerismo, ¿no? Bueno, yo estaba contento porque como dice el Señor, sed imitadores de mí. Así como yo de Cristo, entonces Manuelito y los otros jóvenes hicieron un excelente trabajo. Querida iglesia, en esta mañana quisiera darles algo a ustedes que es de mucha necesidad, ha sido de mucha necesidad en mi propia vida y creo que también lo es para ustedes. Entonces en esta mañana yo quiero traer eso y espero que sea de bendición para usted. Y se trata de esta bellísima parábola del hijo pródigo. Y para comenzar tal cosa, un hombre fue sentenciado a prisión perpetua en una de las prisiones más severas, más herméticas en Rusia. Entró de 25 años de edad y a los 75 años le dieron libertad. Y los guardas, al entrar a su celda, desataron sus manos, sus pies, abrieron la puerta de su celda y este hombre empezó a salir y pidió un favor a los guardas. Él dijo, ¿pudiera tener un espejo? Entonces los guardas, sin saber por qué él pedía este espejo, le trajeron. Tomó el espejo, puso al frente de su rostro y empezó a llorar amargamente por mucho tiempo. Con lágrimas incontrolables empezó a llorar. Su rostro ya no era aquel rostro de 25 años de edad. Su energía en su rostro ya no estaba allí. Se había ido. Lo que pasó es que su identidad había sido robada de él. Nuestro rostro revela mucho de nuestra identidad. Aún el conocimiento que nosotros tenemos del Señor Dios, dice, embellece el rostro. Y esa identidad ha sido quitada de él por muchos años. Y así lloró incontrolablemente. Y yo me pregunto, ¿acaso hay un espejo para el alma? ¿Para su alma? ¿Para mi alma? Y la respuesta a esta pregunta es, sí lo hay. Y haciendo uso de la parábola del hijo pródigo, quisiera descifrar esto que yo le veo urgente, querida iglesia. Hace 2 domingos, si no me equivoco, la iglesia celebró sus 41 años de fundación y vi la belleza de los dramas que los niños presentaban. Qué bella memoria de estos pequeños. Y me dije, Aposento Alto tiene un futuro. Aposento Alto tiene un futuro. ¿Sabe usted, querido hermano, querida hermana, que la buena conducta del país, de un país, se mide en lo que éste hace con sus niños?
La conducta de un buen país, el desarrollo de un país, se mide en esta pregunta: ¿qué es lo que este país está haciendo con los pequeños? Y ahora, aposento alto, Pastor Patricio, usted tiene muchos niños y jóvenes en esta su congregación. Y hace unos poquísimos días, desde el día martes hasta el día jueves, unos hermanos tuvimos el privilegio de estar allá en Medellín en unas conferencias donde respondimos a dos preguntas básicamente. Nos hicieron la pregunta: ¿cómo usted ve el futuro de la iglesia de aquí al año 2050? ¿Cuál es la imagen que ustedes tienen de la iglesia de aquí a 25 años más? Y la segunda pregunta fue: ¿cómo es que los seminarios pudieran ayudar a la iglesia a suplementar esta necesidad? Y mi hija Jair, que estaba ahí, inmediatamente su mente voló, no sé a dónde voló, pero voló a los niños que ella tiene en su escuelita. Y me decía: papi, ¿sabes que de aquí a 25 años esos niños que están en la escuela Hope Seed estarán quizás aquí donde yo estoy parado, allá en el púlpito del seminario, o siendo el evangelista, o el pastor, o el líder de jóvenes? ¿Sabes eso? Y yo me hice la pregunta: ¿y qué es lo que ahora nosotros estamos haciendo para ellos? Bueno, se dice que un predicador siempre se desvía. Yo ya me desvié porque estoy hablando del hijo pródigo. Y vuelvo a atar este asunto. La parábola del hijo pródigo y su relación con los pequeños, no solamente con los pequeños, sino también con los adultos, tiene que ver mucho. Querido joven, jovencitos que están aquí, ustedes han leído mucho la parábola del hijo pródigo, ya no es necesario que lo lea. Y si usted, jovencito, está pensando dejar la casa, decir a su papi y a su mami: papi, yo ya no quiero nada que ver contigo, quiero ser libre e independiente. Tengo una pregunta para usted: ¿está usted listo para enfrentar lo que el mundo le va a traer y lo que el mundo le trae? ¿Está usted listo antes de tomar esa decisión de salir de casa y venir a ser una persona independiente? Nos debemos preguntar esto: ¿estoy listo para confrontar lo que el mundo me va a presionar a que acepte? Y el título de esta reflexión es: la necesidad de una educación a este hijo pródigo y a los muchos hijos pródigos que querrán salir de casa. La necesidad de educación. Así es que esta parábola es la respuesta a la gran pregunta: ¿acaso hay un espejo del alma? Sí, y aquí está. Lamentablemente, vivimos ahora en una sociedad con una educación que dice: dame lo que es mío, dame lo que me pertenece. Recurrimos a las universidades y lo primero que escuchamos en una universidad hasta ahora es esto: el conocimiento ahora es un asunto privado, es de propiedad privada del
profesor que está al frente, del doctor que está al frente. Ha venido a ser una propiedad privada. Ha venido a hacer esto. Dame lo que me pertenece. Eso es un gran error en nuestras universidades. ¿De dónde vengo? ¿Acaso el conocimiento que yo tengo, el hecho de haber estudiado más de 11 años en el exterior, acaso eso es justamente mío para decir, dame lo que me pertenece? Papi Dios, querida iglesia, eso es orgullo. Y eso no es verdad. El conocimiento que yo puedo dar en una universidad jamás será propiedad privada. Y nunca diremos, esto es mío. Me gustaba mucho como mis profesores allá en la universidad y seminario siempre apoyaban su conocimiento en otros. Nunca ellos decían, esto es mío. De ahí que yo aprendí también esa lección de estar en los hombros de hombres. Yo no soy el dueño del conocimiento. Es Dios quien imparte en manera de regalo, como lo hizo a Salomón. Cuando éste pidió un poquito de sabiduría, el Señor lo dio. Querido joven, querida iglesia, este joven que decide pedir a su padre lo que le pertenece, está diciendo, yo no quiero saber nada más de ti. Yo no quiero saber nada más de ti. Muérete, tírate al suelo y muérete. Al fin yo tendré lo que quiero, lo que es mío. Lo que va a salir, lo que va a venir ahora como consecuencia de esta acción, va a verse después. Lamentablemente, él va a confrontar en una manera muy, muy miserable. Así es que, joven, esté atento a esta parábola, porque el dame lo que me pertenece es muy dañino. Dame lo que me pertenece suele crear una educación en las universidades. Cuando el conocimiento ha sido apropiado y adueñado, ¿sabe lo que producen nuestros estudiantes en las universidades? Produce pugna entre los jóvenes, entre los estudiantes, porque sus estudiantes, los estudiantes de este maestro que se ha adueñado del conocimiento, ahora crea una educación competidora. Y qué triste, querida iglesia, era ver aún en el colegio a mis amigos, o amigos entre comillas, que tenían una nota excelente, 90, 95, 100 sobre 100. ¿Y saben lo que pasaba con ellos? Ellos no se contentaban por su nota hasta que ellos no veían la nota de los compañeros que tenían 20, 30. Ahí se contentaban. ¿Acaso esto no es verdad también? Jovencito en la escuela que está usted, ¿acaso eso no sucede con usted, contigo? Espero que no. Espero que no. Eso es dañino. Jesús dice, he manifestado mi nombre a los hombres que del mundo me diste. Ellos han conocido todo lo que yo les di porque tú me has dado. Este es Jesús diciendo, lo que yo hablo no es mío, no es propiedad mía. De ahí aprendemos nosotros los pastores y maestros, lo que enseñamos no es nuestro, no es propiedad privada. El conocimiento en la universidad no es propiedad privada. Pero lamentablemente,
Lamentablemente, hay muchas cosas de las cuales nos hemos adueñado. Aún el vestido que yo traigo, que usted trae, ¿es suyo? En esencia es suyo, es mío. En esencia, ¿sabe lo que nos hace decir si esto es mío? Orgullo. Orgullo y vanagloria. El cáncer de la vida espiritual, solía decir este famoso teólogo C.S. Lewis, el cáncer de la vida espiritual. Bueno, prosigamos. No sé dónde está usted. ¿Está en esa etapa que dice, dame lo que me pertenece? O aún al Señor Dios, Señor, dame lo que es mi don. O muéstrame mi don. Si el don es ganado por usted, ya no es un don. Ya no es un don. Un don es simplemente un regalo. Pero continuemos con esta parábola. Ya el hijo recibe del padre lo que le pertenece. Dice que, y ahora él llena sus bolsillos y ahí me voy. Sale el joven y ustedes saben lo que pasa con este joven. Empieza a derrochar. Empieza a derrochar, viviendo una vida hedonista. Este término un poco sofisticado solamente quiere decir, es una ideología que ahora jóvenes, querida iglesia, reina en nuestra educación, en nuestra sociedad. Dice, es la tendencia a la búsqueda del placer y el bienestar en todos los ámbitos de la vida. Es el placer en base a lo que me hace sentir bien emocionalmente. Eso es hedonismo, una ideología que basa y que apela a mis emociones para hacerme sentir bien. Toda propaganda en la televisión apela a sus emociones. Absolutamente todo. Apela a sus emociones para hacerle sentir bien. Obedécele a tus emociones. Eso es hedonismo. Así es que el comportamiento de este joven que ha salido de casa está por incrementar su gusto. ¿Y ustedes saben en qué gastó? En los placeres a costa de disminuir el dolor, a costa de disminuir su estado precario. Y algo muy triste, este joven va a encontrarse en suprema pobreza. Ustedes saben, ¿no es cierto? Y querida iglesia, yo les voy a decir algo muy crítico. No es la pobreza la que le hace sentir mal a él. Eso no es lo que está pasando con este hijo pródigo. Es que al haber salido de casa, de los preceptos que se aprendió en casa, ya no tiene los parámetros. Ya no puede recibir el debido cariño, afecto, amor de papi o mami, peor de Dios. Ya no, porque ya no tiene parámetros. Esa es la pobreza. Esa es la pobreza. De no poder recibir de nadie el debido afecto, la debida compasión, la debida amistad. Esa es la pobreza de este joven. Y jóvenes, un ruego que les hago a ustedes es, no vayamos por allá, porque eso va a ser que vivamos una vida demasiadamente miserable. Dame lo que me pertenece. Muy bien lo tuvo. Saliendo de casa,
y ahora está viviendo en una vida hedonista de placeres. Continúa la historia. Luego de esta vida hedonísticamente que él está viviendo, él empieza a gastar su vida. Y aquí viene lo más trágico y perversión de este joven. Este joven, cuando cree haber tenido todo en sus bolsillos, se le ha acabado todo lo que tiene que tener en su mente y en su corazón. El provecho tiene, pero ¿a costa de qué? A costa de haber sacrificado todo lo que se llama parámetro moral. Al venir hoy, esta mañana, acá a Aposento Alto, prendí la radio del carro y justamente unos señores políticos estaban hablando de la situación de perversión que hay en nuestro país. De lo que ustedes han escuchado, 3 delincuentes empiezan a robar a estos jóvenes. De alguna manera, uno de los jóvenes víctimas va al carro, arranca el carro, da retro, qué sé yo, choca contra ellos, los delincuentes, y uno de ellos fallece. Y ahora este joven víctima está en la cárcel La Roca en Quito. Entonces los periodistas decían, ¿dónde está la justicia moral? ¿Dónde está la justicia moral en nuestro país? ¿Justicia legal? Eso sí. Justicia moral abunda. Pero justicia moral, ¿dónde está? Y este periodista justamente preguntó por esto. No hablamos nada de moralidad. Lamentablemente, así es nuestra ciudad, nuestro país. ¿Y saben por qué? Una de las razones es porque se le ha eliminado a Dios de nuestras aulas, en las universidades, en los colegios. Se lo ha rechazado a Dios y ahora estamos pagando las consecuencias. Tal cual como el hijo pródigo. Rechazó a Dios. Y ahora él está viviendo sin ningún parámetro moral, gastando su vida. Lo que significa ser humano se ha ido, se ha esfumado y ahora él no tiene eso. Ahora es tiempo entonces de aplicar la ley a lo que me convenga. No importa si mato, pero cojo un buen abogado que me defienda. Y este abogado va a hacerme libre. ¿Eso es justicia moral? Justicia legal quizás sí, pero justicia moral no, querida iglesia. Oh, ya, ahora es tiempo de cambiar mi género. Oh, qué lindo. Oh, ahora es tiempo de cambiar aún a un animal. En los Estados Unidos, en la escuela, jóvenes, hay estudiantes que tienen que ponerle en un envase un poco de arena o de acerrín, qué sé yo, y el joven o la joven se va pues allá. Eso está pasando. Y eso viene acá también a nuestro país. ¿Qué tipo de iglesia vamos a tener y cómo la iglesia va a reaccionar frente a esas cosas? Este joven en la parábola, querida iglesia, se ha vuelto un animal. Justamente él quiere robar lo que se le da a los cerdos. ¿Acaso no es eso una vida animal? Y eso es lo que estamos pasando hoy. El hecho de cambiar su género
es una blasfemia a usted mismo, a mí mismo, a Dios, como Él nos ha creado, hombre o mujer, y no hay nada medio. Pero ellos dicen, así nací, así nací. Pero Dios, Jesús les dice, por eso tienes que nacer de nuevo. Por eso tienes que nacer de nuevo. Y por eso tenemos que nacer de nuevo. Y empezar una nueva educación. Así es, el gasto de vida es demasiado miserable y que ni aún los derechos de ser un humano existen para este joven que ha salido de casa. Y ahora es lo que se hablan, los derechos humanos de los prisioneros. Yo no estoy en contra de eso. Pero ¿acaso se habla del derecho de ser un humano? ¿El derecho y responsabilidad de ser un humano? ¿Acaso se habla de eso? Pero sí, los derechos humanos. Todo es al revés. Jóvenes, la iglesia es la única institución, la única, Pachi, la única que tiene que alzar su voz profética frente a la situación que pasamos hoy. No hay otra institución, no espere del gobierno. Estos periodistas o políticos decían, tenemos que apelar al gobierno, al Estado, para que nos haga el favor de ayudarnos a controlar el ganado, que hay muchos delincuentes que entran o van al campo y se roban las cabezas de ganado. Yo decía, no, querida gente, no, políticos, no. El Estado no va a hacer nada al respecto, no dependan de ellos, no dependamos. Dependamos de nuestras iniciativas de inteligencia que el Señor Dios nos da para hacer frente a esta delincuencia. El aniquilamiento de la moralidad es el siguiente paso en la parábola del hijo pródigo. Parámetros de moralidad se han esfumado. Este hijo pródigo está viviendo en una vida muy inmoral, haciendo de su vida sexual y de otros un negocio. Hoy es el tiempo para saber y ver dónde está usted y yo. ¿Acaso estamos ahí en esta etapa? Lamentablemente les voy a contar esta historia que es demasiado triste para mí al contar, pero es que pasa. El aniquilamiento de la moralidad en una mujer que se casó lamentablemente a los 14 años de edad. Y desde ese mismo momento hasta este día de hoy, ya más de 50 años, esta mujer todavía sigue bajo el abuso, la violencia, el maltrato, la inmoralidad de este hombre que no es su esposo. La pregunta es, ¿qué pasó con ella? ¿Perdió? ¿Aniquiló su moralidad? Y todavía sigue allí. He gastado horas con ella, pero no. Ya no es una persona humana, una persona moral. Ha perdido, ya sea siendo codependiente de la inmoralidad de este hombre o esposo que era, o qué sé yo, pero perdió y ya no puede levantarse. Y este hijo pródigo está allí también. Esta
esta señora es una hija pródiga que está allí y ni siquiera la luz del Evangelio que se le ha dado ha alumbrado su mente. Ni siquiera. Yo oro para que ella pueda, que la luz del Evangelio clarifique un poquito. Pero jóvenes, querida iglesia, el daño es tal que las tinieblas prevalecen más. ¿Por qué? Porque ella amó la maldad más que la luz. Como dice Juan, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, lamentablemente. ¿Acaso, querida esposa, usted es una codependiente de un esposo, del mal comportamiento de su esposo? Discúlpenme la pregunta que lo hago, pero muy respetuosamente, porque eso no es que se da solamente fuera de la iglesia cristiana evangélica. Piense, querida hermana, no seamos o no sea codependiente del mal comportamiento nuestro. Eso no ha ayudado en nada. El aniquilamiento de la moralidad está en este joven y ya no hay nada que hacer. Ni siquiera alguien que le ayude. Alguien que le mande a pastar cerdos es la única cosa. Su relación es ahora con animales. Y es triste ver, querida iglesia, discúlpenme por decir esto. Este ejemplo que les doy es muy práctico. Es triste ver que un animalito, un perro, un cachorro, es más moral que esta señora. A este perrito, que le puedo decir no unas 5 a 10 veces, va a aprender. Va a aprender. Pero no esta persona. Pero no esta persona, querida iglesia. Y como ella, millares. Y no solamente eso. En el campo científico se ve mucho de esto, querida iglesia. Me gusta ver los debates teológicos entre ateístas y gente creyente. En uno de esos debates vino un señor que es el famoso ahora en los Estados Unidos, ateísta, quien debatió con un científico en el campo de las matemáticas, justamente bajo esta pregunta que este ateo le hacía a este científico cristiano. ¿Cómo tú, John, le dijo a él, puedes demostrar que existe Dios? Muéstrame, quiero tocar, muéstrame. Ateos no creen, no tienen nada de fe en la existencia de Dios. ¿Y saben lo que pasó? Algo muy bello. Que la gente, cientos de personas que estaban allí, se rieron porque este científico cristiano le hizo una pregunta a Richard Hawkins, se llama. Dice, Richard, ¿puedo hacerte una pregunta? ¿Tú confías en tu esposa? Y cuando escucharon la pregunta, ¿confías en tu esposa? Todo el mundo se rió en alta voz. ¿Saben por qué? Ellos no hablan de fe, y fe es confianza. Y él, el ateo, se quedó mudo.
Aún en el campo científico, todavía recuerdo, yo les he contado mi historia, en la universidad, por el año 82, creo que es, primer día de clases. Este Dios que a ustedes le han puesto en sus mentes es solamente una idea. Tienen que deshacerse de esa idea. Y querida iglesia, esos jóvenes que estaban conmigo en esa aula, es muy posible que están en el Congreso y no saben qué es lo que es justicia moral. Es muy posible y nadie puede decirme que no. Porque como se me dijo, en esta universidad estatal, también hay muchas universidades y esa generación que ahora yo soy, ahí están en Congreso, negando a Dios, haciendo mella, un poquito de temor a Dios. Vean las consecuencias de este hijo pródigo, veamos las consecuencias de nuestro país. Cuando usted y yo desalojamos a Dios de nuestra aula, esta afectará sus decisiones, su trabajo, su relación, sus negocios, su profesorado. Todo afectará cuando usted o yo desalojemos a Dios de nuestras aulas. Pero hay una esperanza, querida iglesia. Este joven en la parábola vuelve en sí. ¡Qué bellísimo! Ahora, ¿cómo así volvió en sí? Yo no sé. Viéndose en la ruina, yo no sé. La parábola no nos dice cómo él volvió en sí, pero volvió en sí viéndose la vida miserable que estaba aquí, viviendo con los cerdos y qué sé yo, vuelve en sí este joven y dice algo bellísimo. Asimismo, volveré a casa. En casa, jóvenes, en casa es el refugio. Ahora, yo no estoy hablando literalmente, espero que ustedes yo esté dándome a entender. No estoy hablando literalmente, ¿ya? Estoy hablando bastante con simbolismo. Este joven dice a sí mismo, volveré a casa, ahí voy a encontrar a aquel Dios a quien le abandoné, aquellos preceptos que abandoné, aquellos preceptos humanitarios que abandoné. Voy a volver a casa y le diré, hay algunas dinámicas aquí bellísimas. Papi o padre, ni siquiera papi, padre, he pecado contra dos cosas, contra el cielo y contra ti. Querida iglesia, en el momento cuando pecamos contra Dios, inmediatamente ese pecar tiene consecuencias horizontales con nuestras personas con los cuales nos relacionamos diariamente. Inmediatamente tiene consecuencias. Por lo tanto, pecar contra Dios también influye el pecar contra nosotros mismos. Este es un precepto fundamental para el establecimiento de una comunidad. Le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme el favor de recibirme como a uno de tus jornaleros. Qué bueno. Qué buen arrepentimiento. Y es un arrepentimiento, querida iglesia, no solo de acción de sentimientos. Aquí casi yo no veo nada de sentimientos, nada de emocionalismo, absolutamente nada. Pero regresa a casa. Jóvenes, un arrepentimiento significa cambio de mentalidad. Y aquí es cuando usted y yo pensamos tan fríamente con este regalo que el Señor Dios nos ha dado.
reflexionamos pesadamente, profundamente con esta cabeza, para volver a casa. Y él vuelve a casa después de hacer esa reflexión y ya sabemos lo que viene a continuación. ¿Qué es lo que el papi hace? Todo esto es en base a una educación. Jóvenes, querida iglesia, cuando yo vi la necesidad de la iglesia, al verla caer en una secta, yo dije, no, esto no debe ser así, porque me di cuenta que yo no podía ayudar a este pastor, peor a la iglesia, a salir de esta secta en la cual había caído toda la iglesia, con pastor y todo. Había caído. Yo fui al hotel donde nos hospedábamos y ahí de rodillas le dije, Señor Dios, aquí no más y aquí no más. Esa noche yo resigné del ministerio, pero el Señor Dios en su compasión hacia su pueblo, hacia su esposa que es la iglesia, dijo, Jorge, no, es tiempo que tú te sientes a aprender. Una crisis inmensa que vino dentro de mí, que demandó de mí no emocionalismo, pero un pensar en manera seca y profunda, un planeamiento. Y eso es lo que se hizo. Y la iglesia todavía sufre esas amenazas sectarias, pero también amenazas de lo que es la sociedad moderna. Esta es la razón por la cual Sembeck fue establecido, en base a una necesidad. Porque vimos la iglesia más allá de nuestros ojos. Y yo no quería que la iglesia sea una presa fácil. Así es que no me importó cruzar las barreras. Pero el Señor Dios estaba con nosotros y continúa estando y estará con ustedes cuando ustedes digan al Señor Dios, Señor, yo quiero servirte. Y el Señor Dios va a honrar esa vuestra decisión, vuestro compromiso. Él no lo va a dejar solito. Y de eso yo ya sé, yo ya conozco. Él no le va a dejar solito. Amén.